Alejandro, qué gusto saludarte. Gracias por tener esta comunicación directamente desde Caracas, Venezuela. Muy amable. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Es un gusto volver a compartir contigo y con tu audiencia. Alejandro, la semana pasada se han registrado una serie de hechos trascendentes en Venezuela, ¿no? Uno de ellos, sin lugar a dudas, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la reforma de la ley de hidrocarburos y con esto se abre el sector petrolero a la privatización, ¿no? El último viernes, durante la apertura también de las actividades judiciales del 2026, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció convertir el helicoide, que es la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, conocido como SEBIN, en un centro de tortura, que era un centro de torturas, y ella ha dicho que lo va a convertir en un centro social y deportivo, ¿no? Y también ha declarado la voluntad del Ejecutivo de promover una ley de amnistía general para los presos políticos. ¿Cómo interpretas estos temas tú que estás muy de cerca y sigues muy de cerca todo este desarrollo en el hermano país de Venezuela? Primero, empecemos por esta aprobación de la ley de hidrocarburos. ¿Qué va a significar para Venezuela, Alejandro? Bueno, básicamente la ley de hidrocarburos, o más bien la reforma parcial a la ley de hidrocarburos que se encontraba existente, lo que busca es generar cierta confianza en los inversores extranjeros, particularmente en esas empresas estadounidenses que se encuentran hasta ahora reticentes de venir a Venezuela a formar parte de la industria petrolera por la ausencia o la falta de garantías jurídicas. De modo que, lo repito, lo que se intenta es brindarle confianza, o más bien generar confianza en estos inversores para que se animen a venir a trabajar a suelo venezolano. Lo importante o lo más destacado de esta reforma parcial a la ley de hidrocarburos es que, por ejemplo, se ha migrado del modelo de empresas mixtas, un modelo bajo el cual PDVSA se aseguraba, se garantizaba la mayor participación accionaria en estas empresas mixtas. Se ha migrado de ese modelo a uno en el cual las empresas inversoras, esto es los privados, las empresas privadas, van a poder tener un control absoluto, íntegro de los yacimientos, y no solo de los yacimientos, sino también de la comercialización del petróleo. También hay otro dato que debemos destacar con relación a esta reforma parcial a la ley de hidrocarburos, y es que se ha reducido de 33% a 15% la cantidad de impuestos que deberían pagar aquellas empresas que se vean animadas a participar en proyectos complejos. Estamos hablando de proyectos que implican un gran riesgo y también una gran inversión, pues se trata de campos que de por sí, por su naturaleza, por su tipo, representan una inversión bastante compleja. Entonces, insisto, se trata de una modificación parcial de una ley que ya existía, una modificación que lo que busca es que los privados, las empresas privadas, particularmente empresas estadounidenses, tengan una mayor confianza a la hora de invertir en el sector petrolero venezolano. Alejandro, ¿cómo queda PDVSA, la empresa de producción de petróleo de Venezuela? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es lo que queda? ¿Cómo queda? A ver, según esta reforma parcial de la ley de hidrocarburos, PDVSA sigue teniendo una participación dentro de la industria petrolera. Lo que sucede es que, como te dije anteriormente, gracias a la modificación que sufrió la ley durante la semana pasada, ya no es obligatorio, ya no es necesario que PDVSA conserve o mantenga la mayor participación accionaria. En otros tiempos, PDVSA tenía que tener sí o sí 50% o más de las acciones, es decir, tenía que ser el accionista mayoritario.
Ahora, con esta modificación, ya no es obligatorio, ya no es necesario que PDVSA tenga el 50% o más de las acciones. Por otra parte, antes, con la ley anterior o antes de la reforma, PDVSA era la única que podía operar los pozos petroleros y que además se iba a encargar o se encargaba de la comercialización del crudo, de la comercialización del petróleo. Con esta modificación, las empresas privadas se van a encargar íntegramente de toda la operación, es decir, no solo van a poder explorar, no solo van a poder perforar, no solo van a poder extraer, sino que se van a poder encargar ellas mismas, las propias empresas privadas, de la comercialización del petróleo, y esto va a ocurrir independientemente de la carga accionaria que tengan esas empresas privadas. Es decir, no importa si tienen más acciones o menos acciones que PDVSA, los privados van a poder operar íntegramente los yacimientos. Y esto, Alejandro, echa por tierra esta ley que fue creada desde que asumió funciones Hugo Chávez. Sí, de alguna manera esta reforma parcial a la ley de hidrocarburos echa por tierra ese modelo chavista que procuraba que PDVSA tuviese no solo el control de la operación y el control de la comercialización de petróleo, sino también la mayoría accionaria, la mayoría de las acciones en todos los casos. Ahora, tú la semana pasada hacías una reflexión en los distintos espacios periodísticos que tiene y también a través de las redes sociales. Tú decías, te preguntabas, ¿cómo el petróleo y la inversión privada se puede convertir en la salvación de Venezuela? ¿Esto puede ocurrir en un corto plazo, Alejandro? A ver, sí es posible que ocurra. Lo que es cierto es que se va a necesitar continuidad y constancia. Quisiera tomarme un par de minutos para explicar cómo va a empezar a operar el tema de la extracción, la comercialización y también el tema del ingreso petrolero o el ingreso por renta petrolera acá en Venezuela. Las empresas privadas, como ya dije, se van a encargar de la extracción, se van a encargar de la comercialización. Algunas empresas lo van a hacer para cobrar deuda, es decir, para cobrarse la deuda que Venezuela tiene o mantiene con muchas de ellas. Otras empresas lo van a hacer simplemente bajo los esquemas tradicionales, de acuerdo con los cuales van a extraer el petróleo, van a poder comercializarlo y la parte que le corresponde a Venezuela se la van a entregar a Venezuela. Ahora, esto es importante, la entrega de esos fondos, la entrega de ese dinero no se va a dar de manera directa, es decir, no va a ser una transacción directa entre las empresas que tienen o que tendrán presencia en suelo venezolano y el Estado venezolano o la estatal petrolera PDVSA. Esta entrega se va a hacer de manera intermediada. ¿Por qué de manera intermediada? Porque en el medio va a estar Estados Unidos. Es decir, los fondos producto de la renta petrolera, producto de la actividad petrolera dentro de Venezuela, van a ser asumidos por Estados Unidos, van a ser colocados por Estados Unidos en entidades financieras, en bancos internacionales que son controlados y que son supervisados por Estados Unidos, y paulatinamente Estados Unidos va a estar autorizando la transferencia de una determinada cantidad de fondos a Venezuela, al Estado venezolano. Esos fondos van a llegar al Banco Central de Venezuela, van a ser administrados por el Banco Central de Venezuela y en un trabajo coordinado entre el Banco Central y entidades que pertenecen a la banca privada, esos dólares van a pasar al mercado. Así se va a estar manejando el tema del ingreso petrolero. Hasta ahora, hasta por lo menos la semana pasada, Venezuela recibió $500 millones
Recibió en una primera tanda 300 y luego recibió en una segunda tanda 200 millones de dólares. Este dinero, como lo dije, sido o fue recibido por el Banco Central de Venezuela, fue colocado en el mercado a través de la banca privada. La banca privada lo utilizó para conceder préstamos, sobre todo préstamos para la importación de materias primas, y esto de alguna manera, la inyección de dólares dentro del mercado nacional ha permitido varias cosas. En primer lugar, ha permitido contener el alza del dólar en el mercado paralelo, ha permitido acercar la brecha, esa brecha que existía entre el dólar oficial y el dólar en el mercado paralelo, y eso por supuesto que ha tenido una repercusión aún muy tímida, aún muy incipiente en fenómenos como la inflación venezolana. Interesante lo que nos estás contando y el modelo que tendría que aplicarse ya para, justamente, y esto puede significar una suerte de salvataje para el hermano país de Venezuela. El otro tema, Alejandro, el anuncio de Delcy Rodríguez de convertir la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN en Caracas, que era además es conocido como un centro de tortura, y convertirlo en un centro social y deportivo. ¿Esto cómo lo ha tomado la población? A ver, en principio, antes de ese anuncio se hizo un anuncio que resulta mucho más trascendental, pues se anunció la presentación y la posible discusión esta semana de una ley de amnistía. Ese fue el anuncio principal, que fue secundado por el que acabas de mencionar. El helicoide es tan solo una de las 90 cárceles venezolanas en las que hay prisioneros políticos, en las que hay prisioneros de conciencia. Es quizá la más emblemática, es quizá la más simbólica, pero lo repito, es tan solo una de las 90 cárceles venezolanas en las que hay prisioneros políticos. Ahora, el anuncio de una probable o de una posible amnistía para los prisioneros políticos, así como el cierre del helicoide en tanto y en cuanto centro de tortura para convertirlo en un centro recreativo, deportivo y cultural, ha sido recibido de manera positiva, sobre todo por los familiares de los prisioneros políticos. Hay que decirle a la audiencia que nos ve y que también nos escucha allá en Perú, que en Venezuela hay, según cifras oficiosas, según cifras extraoficiales, al menos 700 presos políticos, 700 personas que se encuentran privadas de libertad por razones políticas. Los familiares de esas personas permanecen apostados en los distintos centros penitenciarios en los que se cree están sus presos políticos, están sus familiares, y están demandando la liberación inmediata y la liberación sin condiciones. Y esto último es importante. ¿Por qué hay que hablar de liberación sin condiciones? Porque lo que hemos visto hasta la fecha es que se han producido excarcelaciones. Hay una gran diferencia entre las excarcelaciones y las liberaciones o liberaciones plenas. Cuando se produce una excarcelación, la persona queda sometida a medidas cautelares, a medidas como, por ejemplo, casa por cárcel, prohibición de salida del país, prohibición para movilizarse a lo largo y ancho del territorio venezolano, o incluso prohibición para conceder declaraciones. Cuando hay una excarcelación, la persona sí sale de la cárcel, pero sale bajo esa figura, bajo ese esquema. Lo que se está solicitando, lo que están pidiendo los familiares de los prisioneros políticos, y hay que decirlo también, una buena parte de la sociedad venezolana, es que estas personas que han estado encarceladas por mucho tiempo por motivos políticos queden en libertad plena, es decir, no solo que se les permita
salir de prisión, no solo que se les permita salir de la cárcel, sino que también se elimine, se anule la causa judicial por la cual fueron procesados y se les permita tener una vida absolutamente plena y absolutamente normal. Es lo que están pidiendo, una liberación absoluta. Es correcto, es lo que se está solicitando, una liberación absoluta. Por eso habría que evaluar con lupa cuál es el contenido, el texto de esta ley de amnistía o de este proyecto de ley de amnistía que se va a presentar en la Asamblea Nacional y que va a ser discutido y seguramente aprobado por la Asamblea Nacional. Hay que evaluar bien el texto, porque si las personas son excarceladas y no se les permite, por ejemplo, volver a su vida normal, volver a opinar, volver a conceder declaraciones o volver a participar en política, entonces no podríamos estar hablando ni de libertades plenas, ni una amnistía en términos reales. Ahora, Alejandro, ¿y cómo está tomando la sociedad venezolana en su conjunto todos estos cambios que se están operando? Porque vemos un discurso, muchas veces, a veces flamígero, un discurso duro de parte de Delcy Rodríguez, pero a tenor de lo que está ocurriendo, lo que hemos comentado, el tema de la apertura hacia inversiones petroleras, a tenor de lo que está ocurriendo con este anuncio de promover una ley de amnistía general o de desactivar, de desmontar estos centros de torturas, en realidad colisiona con el mensaje interno con lo que está haciendo. ¿Cómo se está tomando esto, Alejandro? Sí, evidentemente hay una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se manifiesta ante las cámaras, ante los micrófonos y lo que ocurre en la práctica. Esto nos permite llegar a dos conclusiones, mi estimado José. La primera conclusión es que la retórica básicamente va dirigida a ese chavismo de base, a ese chavismo duro, a ese chavismo convencido, para evitar una fractura mayor a lo interno de la denominada revolución bolivariana. Esa es la primera gran conclusión que podemos sacar. Y la segunda es que las acciones nos hacen pensar en que efectivamente hay un trabajo coordinado entre la administración que preside de manera interina la señora Delcy Rodríguez y el gobierno del presidente Donald Trump. Hasta este momento, más allá de lo que ha podido decir Delcy Rodríguez y de lo que han podido decir otros voceros del chavismo en público, la verdad es que se ha estado cumpliendo mucho de lo que se ha solicitado, de lo que se ha instruido desde Estados Unidos. Claro está que algunas de esas cosas, algunas de esas solicitudes o de esas instrucciones se han cumplido con cierta reticencia, se han cumplido con cierta lentitud. Para poner un ejemplo, la propia liberación de los prisioneros políticos. Sin embargo, aún cuando ha habido esa resistencia, esa reticencia, pues definitivamente la administración de Delcy Rodríguez está, al parecer, dando los pasos que le están siendo exigidos desde Washington, desde Estados Unidos. Ahora, interesante la reflexión y sobre todo el análisis que tú haces. Entonces, ¿esto puede interpretarse como un desmontaje gradual de todo el chavismo? Básicamente lo que se intenta desde Estados Unidos, desde la administración Trump, la estrategia que pretende adelantar el secretario de Estado Marco Rubio, es precisamente la de desmantelar al chavismo, o en otras palabras, la estrategia es la de que el chavismo se desmantele a sí mismo de una manera progresiva. Claro está que esto no se va a dar sin resistencias. Habrá seguramente factores dentro del chavismo que se opongan a este desmantelamiento,
pero todo indica que esa es la estrategia y que hacia allá se está avanzando. De hecho, hace pocas horas, hace pocos días, llegó a Venezuela la que será la jefe de misión de Estados Unidos para Venezuela. Se trata de una persona que es experta en el desmontaje, en el desmantelamiento de regímenes autoritarios, vale decir, de dictaduras. Esto, mi querido José, sumado a lo que hemos estado presenciando, evidenciando, parece indicarnos que sí, que la estrategia es esa, la estrategia es lograr que el chavismo se desmantele a sí mismo y desde adentro. Interesante, y esto sería una de las condiciones que ha logrado el grupo duro, el núcleo duro de Maduro con el gobierno de Estados Unidos. Una de las condiciones para lograr la libertad y en todo caso y generar un tránsito más ordenado hacia adelante en Venezuela. Claro, más que haber llegado a un acuerdo o estar obedeciendo las instrucciones que se reciben desde Washington por voluntad propia y por voluntad genuina y por un deseo original de transitar hacia una democracia, los actores chavistas que en este momento se encuentran en el poder están obedeciendo las órdenes que se le transmiten desde Estados Unidos porque existe sobre ellos una presión, existe sobre ellos una amenaza real. Es decir, desde Estados Unidos se les ha dicho, si ustedes no quieren correr la misma suerte que corrió tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores, ustedes tienen que cooperar, de manera que muchas de las decisiones y de las acciones que se han tomado en Venezuela desde el pasado 3 de enero, más que obedecer a un deseo genuino de un grupo democrático del chavismo para transitar hacia la democracia, realmente tiene que ver con el hecho de que se les está presionando, se les mantiene amenazados y es esa amenaza la que les está obligando a moverse hacia adelante. Interesante el análisis que nos ha presentado esta mañana Alejandro Linares, en realidad una descripción de lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela, una radiografía directa de lo que pasa en el hermano país de Venezuela. Te agradezco, Alejandro, como siempre, la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Saludos.